Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Epístola Universal de Judas. Salutación. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Falsas doctrinas y maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho». Amonestaciones y exhortaciones. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: «En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos». Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Doxología. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El nombre Judas se traduce Judá en hebreo y Judas en griego.
Este libro fue escrito por uno de los 4 mediohermanos de Cristo, según Mateo 13:55 y Marcos 6:3. Era hermano de Jacobo o Santiago, quien era líder de la iglesia en Jerusalén y quien escribió el libro de Santiago. Se cree que este libro fue escrito después de Segunda de Pedro, entre los años 68 y 80 después de Cristo. En el versículo 1 vemos 3 palabras que iluminan nuestro entendimiento sobre quién es un verdadero hijo de Dios. Somos llamados a través del mensaje del Evangelio y por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Somos santificados en Dios Padre, es decir, apartados para Él del mundo, del pecado y las tinieblas. Y somos guardados en Jesucristo. En Cristo somos más que victoriosos. No debemos temer. Si realmente somos hijos de Dios, le amamos y le buscamos con humildad y sinceridad, tenemos la promesa de que el poder del Señor Jesucristo nos guarda del pecado y de la apostasía. Esta maravillosa verdad es confirmada en los últimos versículos, que es un pasaje que debe dar gozo a todo verdadero hijo de Dios. Dice en los versículos 24 y 25, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Meditar en que Él nos guarda, meditar en que Él es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, eso nos lleva a adorar, glorificar y exaltar su santo nombre. Toda la gloria es solo para Él. Es por eso que en el libro de Apocalipsis los 24 ancianos arrojan sus coronas delante de Él. Porque si llegamos a ser parte de los vencedores, no es porque seamos fuertes, capaces o muy espirituales. Es por su amor, por su poder y su gloria, por su misericordia. Según el versículo 2, nos ha sido dada misericordia, paz y amor, pero necesitamos que nos sea multiplicado cada vez más. En el versículo 3 vemos que Judas se había propuesto escribir una carta sobre la salvación como la bendición común que todos los creyentes disfrutamos, pero se vio obligado a escribir un llamado a batallar por la verdad en vista de la llegada de falsos maestros apóstatas, es decir, que se habían apartado de la verdad. Ellos y nosotros debemos defender la verdad como un soldado al que se le encomienda la protección de un tesoro santo. Del versículo 4 en adelante, habla de aquellos hombres que habían entrado encubiertamente. Eran hombres impíos, pero se hacían pasar por maestros. Ellos convertían en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Con esa vida de pecado e inmoralidad negaban a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, ellos negaban la santidad y la justicia de Dios que castiga el pecado. Judas les recuerda cómo el Señor castigó a aquellos incrédulos que habían salido de Egipto, a aquellos ángeles que pecaron y a Sodoma y Gomorra que se corrompieron. Sin embargo, estos falsos maestros eran soñadores. Esto se refiere a un estado confuso del alma o una imaginación anormal que produce alucinaciones y trastornos. Eran tan insensibles a la verdad de la palabra de Dios que solo se dedicaban a fantasías perversas. Por lo mismo eran ciegos y sordos a toda realidad de la verdad. Mancillaban la carne, es decir, tenían una vida inmoral y desenfrenada sexual. Rechazan la autoridad de Dios y son blasfemos. ¡Ay de ellos! ¡Ay de los apóstatas! ¡Ay de los falsos maestros! Porque han seguido el camino de Caín, porque se lanzaron por lucro, por codicia y ganancia deshonesta en el error de Balaam, porque son rebeldes como Coré. Ellos son manchas en los ágapes. Los ágapes o banquetes de amor eran las ocasiones regulares en las que se reunía la iglesia primitiva para participar del pan y la copa en memoria del Señor, es decir, la Santa Cena, y después de eso acostumbraban tener una comida comunitaria. Ellos comían impúdicamente, es decir, descaradamente.
Y aunque ellos podían aparentar ser grandes siervos de Dios o grandes espirituales, para Dios eran como nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos, como árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, como estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Verdaderamente ay de ellos. En el versículo 16 seguimos viendo características de ellos: murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Cada vez se han multiplicado más los falsos. Estemos alertas. En los versículos 14 y 15, Judas, inspirado por el Espíritu Santo, menciona una profecía dada por Enoc, probablemente conocida por los judíos a través de la tradición judía o, como algunos aseguran, una profecía que se encuentra en el libro de Enoc, un libro apócrifo no aceptado por no cumplir con el canon bíblico. Si así fuera, el uso que le da Judas a este pasaje confirma solamente la verdad de la profecía de Enoc, pero eso no significa que esté aprobando la veracidad total del libro de Enoc. Es una profecía confirmada a través de todo el contexto bíblico que habla de la venida del Señor y de su justo juicio. El llamado del Espíritu Santo en el versículo 17 y que nos guardará de ser engañados es que debemos tener memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles, que en el postrer tiempo, o sea, en los últimos tiempos, iban a venir burladores que andarían según sus malos deseos. Hombres que causarían divisiones, sensuales, es decir, que se dejan llevar por sus emociones, sus sentimientos y sus pasiones bajas. Hombres que no tienen al Espíritu Santo. Nosotros, por el contrario, debemos edificarnos sobre nuestra santísima fe, debemos orar en el Espíritu Santo, debemos conservarnos en el amor de Dios, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como vemos en los versículos 22 y 23, estar activos, trabajar en la obra del Señor de la manera que a Él le agrada. Él nos guardará sin caída y nos presentará sin mancha. A Él sea la gloria por todos los siglos. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Quién escribió la epístola de Judas? Número 2. ¿Por qué debemos contender ardientemente? Número 3. ¿Quiénes entran encubiertamente? Número 4. ¿Los falsos maestros predican libertad o libertinaje? Número 5. ¿Qué ciudades practicaron vicios sexuales en contra de la naturaleza, es decir, el homosexualismo? Número 6. Menciona por lo menos 3 características de los falsos maestros. Número 7. ¿Qué debemos hacer con los que dudan? Y número 8. ¿Quién es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria? Aquí terminamos el libro de Judas. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.